Ahora sí. Bueno, el práctico 6 tiene un tema que se llama distribuciones de probabilidad. Para este tema, evidentemente, tenemos que ya tener un poco de cancha respecto del concepto de probabilidad y de cómo calcular las probabilidades de un evento, de un suceso. Tenemos que saber los conceptos básicos, digamos, de probabilidad, que es lo que vimos en el práctico anterior, ¿sí? O sea que con eso vamos a ir avanzando. Bueno, básicamente acá el concepto que importa es, o uno de los conceptos que importa es el de variable aleatoria. Nosotros lo habíamos empezado a ver al principio de la materia, aleatoria, y acá lo retomamos un poquito más, ¿sí? Una variable aleatoria dice que es el resultado cuantitativo, en este caso, de un experimento aleatorio. Acuérdense que un experimento aleatorio era una situación en la cual yo realizaba un experimento en la cual no sabía qué resultado podía causar ese experimento. O sea, no sé nunca qué resultado voy a obtener de ese experimento que yo estoy realizando. Por eso es la característica de aleatorio. Puedo tener cualquier resultado y los libros dicen, independientemente de que a ese experimento lo realice de la misma manera. El ejemplo era el lanzamiento de un dado. Yo lanzo el dado y por más que lance de la misma manera, con la misma fuerza y demás, es muy difícil que salga el mismo valor en el dado. O sea, nunca sabemos qué valor va a resultar de ese experimento. Ese es lo que es experimento aleatorio. Y la variable aleatoria, bueno, es el resultado de este tipo de experimentos que son aleatorios, ¿sí? Hay una definición más formal de variable aleatoria que lo asimila a una función matemática, ¿sí? Entonces dice que una variable aleatoria es una función de valores reales los valores estos reales hacen referencia al conjunto de los reales, ¿sí? Al conjunto de números reales, dice, cuyo dominio es un espacio muestral. Se acuérdense que en matemática siempre nos enseñaron que había un dominio y un codominio, ¿sí? Dice, es una función de valores reales, ¿qué puse acá? Cuyo, esto es cuyo, perdón la letra porque a veces me marcan y a veces no me marcan el lapicito. Cuyo dominio es un espacio muestral. Entonces, bajo este concepto, yo lo que tengo es que la variable aleatoria x la voy a poder representar como si fuera una función, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, los valores de x 0, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, este vendría a ser el dominio de esa función, ¿sí? Entonces me dice, el dominio de esa función es el espacio muestral. ¿Qué quiere decir que sea el espacio muestral? Que esto, lo que voy a poner acá, son todos los valores posibles que puede tomar esa variable, ¿sí? Lo que está acá, el dominio, es el conjunto de valores, de todos los valores posibles de la variable x, ¿sí? Ahora, si yo a esos valores posibles, cuyo dominio es el espacio muestral, ¿sí?
le asigno un codominio equivalente a la probabilidad de ocurrencia para cada posible valor de la variable x. Entonces, acá esto sería la probabilidad de que x sea igual a 0, la probabilidad de que x sea igual a 1, la probabilidad de que x sea igual a 2, y la probabilidad de que x sea igual a 3. Acá, en este ejemplo, x puede tomar valores entre 0 y 3 únicamente, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama, esta, digamos, esta tabla es lo que se llama una distribución o la distribución de probabilidades de la variable x, ¿sí? Distribución de probabilidades de la variable x. O sea que una distribución de probabilidad básicamente es conocer cómo o cuáles son las probabilidades de ocurrencia para todos los valores de una variable determinada. Entonces, si yo conozco todas las probabilidades de ocurrencia para cada valor, eso va a ser una distribución de probabilidades en principio. Eso es en principio. Ahora, acá hay una distinción, que vamos a ver. Vamos a distinguir dos conceptos, o este concepto de distribuciones de probabilidad lo voy a distinguir, lo voy a separar en dos tipos. Primero, considerando que la variable es discreta, y después vamos a ver el caso para variable continua, ¿sí? Entonces, para variable discreta, entonces decimos que, según esto, acá este tipo, cuando yo digo x puede ser 0, 1, 2 y 3, esto sería como un ejemplo de variable discreta. Entonces, para variable discreta vamos a partir de este concepto, ¿sí? Entonces, una distribución de probabilidades es una función que lo voy a llamar p de x, que asigna una probabilidad a cada valor de la variable x. Entonces, básicamente, esto va a ser una distribución de probabilidades de una variable discreta, ¿sí? Entonces, yo, ¿cómo lo voy a poder representar? Lo puedo representar como una tabla, ¿sí? Como es esa, donde voy a tener x y p de x. Lo voy a poder representar como, que sería una tabla, lo voy a poder representar como una fórmula, ¿sí? Es decir, si yo encuentro la función, esta es una función, ¿sí? Si yo la expreso como una función, yo la podría representar a la distribución de probabilidades como una fórmula, o la puedo representar a través de una gráfica, ¿sí? Entonces, ¿por qué una gráfica? Y bueno, porque si yo agarro y grafico esto, hago una gráfica donde en el eje de las abscisas pongo la x, y en el eje de las ordenadas, el correspondiente probabilidad, supongamos que yo tenga 0, o cortamos del 1 para que se note en la gráfica, 1, 2 y 3, y yo tengo acá la probabilidad de 0,25, 0,25 y 0,50. Entonces yo acá, a esa tabla la puedo graficar. Pongo el 1, el 2 y el 3, y acá pongo 0,25,
y 0,50 como probabilidad, entonces esto sería, la gráfica sería así. Para 1 la probabilidad es 0,25, para 2 es 0,25 y para 3 es 0,50. ¿Sí? Nos faltaría generalmente un puntito ahí. Sería esa una gráfica. O sea, acá vemos cómo se comportan las probabilidades de esa variable. Pero acá vemos que, supongamos, si quisiéramos hacer alguna interpretación, bueno, el 3 es el valor más probable. ¿Sí? Y el 1 y el 2 tienen igual probabilidad de ocurrencia. ¿Vale? Bueno, entonces esto sería entonces una distribución de probabilidades. ¿Qué característica aparte tiene que tener una distribución de probabilidades? Que también es importante saberlo. Y es que la suma de todas las probabilidades de ocurrencia, si yo acá tengo todos los valores posibles que puede tomar X, esto tiene que ser igual a 1. ¿Sí? O sea que en una distribución de probabilidades, la suma de las probabilidades va a ser igual a 1. ¿Sí? Si es que, si es que la hice bien, digamos, y tengo todos los valores posibles ahí contemplados. ¿Vale? Bueno, dentro de este análisis de variable discreta aparece como concepto lo que se llama la función distribución. O función, dice, de distribución acumulada. Em, a ver, no sé si recuerdan, nosotros cuando en el práctico 1, sí, en el práctico 1, habíamos visto el concepto de distribución de frecuencias. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una distribución de frecuencias nosotros la hacíamos, teníamos varias columnas, y una de las columnas teníamos así, yo para hacer un paralelismo, ¿no? Acá tengo los límites de clase, límite inferior y límite superior de cada clase. Teníamos la frecuencia, la vez que subí, y la frecuencia en porcentual. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo tenía, supongamos que tengo de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6, y yo acá tengo 5, acá tengo 5 y acá tengo 10. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculábamos acá la frecuencia esta relativa? ¿Se acuerdan? En este caso, ¿cuánto sería esa frecuencia? Yo en este caso tengo 20 elementos, ¿cierto? Agrupados en tres grupos. Uno de 5, otro de 5 y otro de 10. Y acá, esta frecuencia, ¿cómo se calculaba? ¿Se acuerdan? Dividía 5 sobre 20 y lo multiplicaba por 100. Perfecto. Entonces acá, esto sería clarísimo, 5 sobre 20. Y multiplicado por 100 para llegar al porcentual, pero veamos, lo analicemos sin el porcentaje. Digamos, a ver, ¿dónde estamos? Supongamos que esto sea en tanto por 1. ¿Sí? Nos desprendamos del porcentaje de CH sub I. Esto es 5 sobre 20. ¿Sí? Ahora, este concepto el cálculo este que está acá, ¿a qué les hace acordar qué concepto les hace acordar que vimos en probabilidades? 5 dividido 20. 5 dividido 20. Probabilidad condicional. Claro, en realidad sería una probabilidad simple. ¿Sí? Porque esto 5 dividido 20 es la probabilidad de que si yo meto la mano en la bolsa de estos 20 y saco uno, esté dentro de este grupo, ¿sí? De la clase 1. ¿Sí? O sea, el 5 sobre 20 es la probabilidad de encontrar un elemento acá dentro, en la clase, en el grupo 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que
Nosotros ya veníamos calculando probabilidades en el práctico 1, nada más que no sabíamos el concepto, por eso es que no lo teníamos metido en la cabeza. Y a esto le llamábamos frecuencia relativa, ¿está bien? Bueno, ahora como ya sabemos calcular probabilidades, nos damos cuenta, nos tendríamos que dar cuenta, de que estos eran, básicamente son probabilidades de ocurrencia. Esa columnita, 5 sobre 20 y 10 sobre 20, es la probabilidad de que un elemento se encuentre en cada una de las clases, ¿sí? En cada uno de los grupos, ¿está bien? Básicamente, esto vendría a ser una distribución de frecuencia, ¿sí? Perdón, una distribución de probabilidades, ¿ya? Ahora, cuando hacíamos esto también teníamos el concepto de frecuencias acumuladas, perdón. Sí, frecuencias acumuladas relativas, que era el H mayúsculo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos en la frecuencia acumulada relativa? Y bueno, íbamos acumulando esos porcentajes, ¿sí? Entonces, acumulaba de acá, decía, bueno, acá era veníamos acumulando 5 sobre 20, acá era 10 sobre 20, y acá eran 20 sobre 20, se llegaba al total, ¿sí? Pero esta columna era la que me acumulaba la frecuencia, ¿está bien? Ahora, lo mismo, este concepto que está acá, hay que llevarlo a probabilidades, ¿sí? Porque básicamente son probabilidades. Entonces, yo, en vez de h sub i, voy a tener la probabilidad de ocurrencia de x. Y en vez de h mayúscula, voy a tener esta función de distribución acumulada, que lo que hace es, casualmente, ir acumulando las probabilidades desde el valor más pequeño de la variable hasta los valores más altos de la variable. ¿Está bien? Digamos, es algo que ya lo tenemos visto, nada más que todavía no lo habíamos interpretado como probabilidad, ¿ya? Entonces vamos a decir, una función de distribución, ¿cómo se define esta función de distribución acumulada? Dice, es una función dice, que especifica para cada valor de x la probabilidad, dice, de que x sea menor o igual a un x sub 0. ¿Sí? O sea que, ¿qué quiere decir? Que yo voy acumulando hasta un valor x sub 0 cualquiera. ¿Sí? O sea que esta función lo que me va a dar son las probabilidades acumuladas, que vendría a ser lo mismo que teníamos nosotros en la columna de, acá, frecuencias relativas acumuladas, que yo voy acumulando a medida que voy avanzando. Es exactamente igual. Entonces dice, algunas propiedades o por concepto, la frecuencia de la función de distribución hasta un valor x sub 0, ¿cómo la voy a calcular? Va a ser la probabilidad de que x sea 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, perdón, que x sea igual a 1, más todas las probabilidades hasta llegar a la probabilidad de que x sea igual a x sub 0. Entonces yo voy acumulando hasta ese valor de x sub 0. Entonces sumaría todas las probabilidades individuales desde 0 o del menor valor que puede tomar la x hasta ese valor x sub 0. Propiedades de esto. Si yo le pongo las frecuencias de distribución acumulada hasta menos infinito, ¿a qué da como resultado esto? A ver, si yo acumulo hasta menos infinito, Sería como en probabilidad a 1, menos 1. ¿no? Es decir, yo te digo, fíjate acá, vamos acá. Acá sería, si yo acumulo hasta 1,
hasta la primera categoría acumulo 5 sobre 20. Si acumulo hasta 2, acumulo 10 sobre 20. Si acumulo hasta 3, acumulo 20 sobre 20. De todo. Ahora digo, si ya acumulo hasta menos infinito, ¿cuánto acumularé en probabilidades? Hasta menos infinito significa que no acumulo nada. Entonces, ¿cuál sería el resultado de eso? 0. 0. Correcto. 0. 0. Por el contrario, si yo acumulo hasta infinito, la suma, la acumulación de probabilidades hasta el final, hasta todos los valores de la variable, ¿cuánto le va a dar esto? Infinito. 1. 1. Claro, 1. Perfecto. Que yo acumule hasta infinito significa que acumulo, fíjense acá, todos los valores. Acá, todos los valores. O sea que me da 20 sobre 20, 1. ¿Sí? Es como acumular todos los valores de la variable. O sea, las probabilidades para todos los valores de la variable. Aclaración. Esto en realidad es un límite. ¿Sí? O sea, no es exactamente 0 porque menos infinito como no es algo numerable. Entonces, esto en los libros lo van a poder ver como un límite. Cuando x tiende a menos infinito, de f de x, esto va a ser 0. ¿Sí? O sea, esto es el límite. ¿Sí? No es exactamente 0, porque yo no sé cuánto es menos infinito. Lo mismo acá con f, la distribución acumulada para hasta infinito, va a ser el límite cuando x tiende hasta infinito, de f de x, esto va a ser 1 en el límite. ¿Sí? Ahora, dice, la tercera propiedad dice, si x1 y x sub 2 son valores tales que x sub 1 es menor a x sub 2, entonces el acumulado hasta x sub 1, ¿cómo va a ser respecto del acumulado hasta x sub 2? ¿Mayor, menor o igual? Dice, si el Menor. valor x sub 1 es menor a x sub 2, y después digo, acumulo hasta x sub 1, y después acumulo hasta x sub 2. Esos acumulados van a ser iguales. ¿Cuál va a ser mayor o cuál va a ser menor? Menor igual. Claro. Si x sub 1 es menor a x sub 2, el acumulado hasta x sub 1 va a ser menor a x sub 2. ¿Sí? Porque acuérdense que yo estoy acumulando. ¿Sabes? Ejemplo, digamos, si yo tengo x, ¿sí? Tengo la probabilidad de x y la función distribución. ¿Sí? Entonces mi x puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Y jugamos con que la probabilidad de x1 es igual a 0,25, de que sea 2 sea 0,25 y de que sea 3 es 0,50. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el acumulado acá? El acumulado hasta 1, ¿cuánto sería? ¿Qué pongo acá? 0,25. 0,25. 0,25. Hasta 2, 0,50. 0,50. 0,50. Y hasta 3, 1. 1. Claro. Entonces yo digo, si x1 es menor a x2, supongamos si estoy trabajando con 1 y con 3. ¿Sí? Entonces, el acumulado hasta 1 va a ser menor que el acumulado hasta 3. ¿Está bien? Es simplemente eso, acumular. Bueno, entonces tenemos dos conceptos acá. Cuando yo estoy trabajando con variables discretas, acá no les puse, pero esto se llama, este concepto en tabla, fórmula gráfica, esto se llama una distribución
de probabilidades de masa de probabilidad. Es la distribución de masa de probabilidad o distribución de probabilidad hacia seca. ¿Sí? Entonces, este cuadro se va a llamar distribución de masa de probabilidad o distribución de probabilidad. Y después tenemos la función distribución, ¿sí? Que es la distribución acumulada. ¿Está bien? Guarda con los nombres por ahí, se prestan a confusión. Una es distribución de probabilidad y otra es función de distribución, o función de distribución acumulada. ¿Está? Entonces, si yo tengo variables discretas, voy a tener estas dos situaciones. ¿Qué pasa si yo tengo una variable continua? Me va a cambiar un poquito el análisis acá. Cuando yo tengo una variable continua, primero, vamos a ver que, por definición, una variable continua es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de la recta de números, ¿sí? Cualquier valor dentro de los reales. ¿Sí? Es decir, que decíamos, una variable continua generalmente, siempre va a proceder de un proceso de medición. ¿Sí? Es decir, que yo siempre una variable continua la voy a extraer utilizando un instrumento de medición, ya sea, por ejemplo, el peso, yo voy a utilizar, tengo que utilizar para extraer el peso una balanza, ¿sí? Un instrumento. Si estoy estudiando la variable, por ejemplo, longitud, ¿sí? O distancia, yo tendré que utilizar un instrumento para medir eso, ¿sí? Desde el metro, una cinta, algo para poder medir, ¿está bien? Entonces, esas son las variables que le llamamos continuas. Estas variables continuas, aparte de tener esa particularidad de que pueden tomar todos los valores y que surgen en el proceso de medición, en términos de probabilidades, tiene una particularidad muy importante que es esta. Que la probabilidad de que esa variable tome un valor exactamente, un valor x sub 0, va a ser igual a 0. O sea, que la probabilidad de que x sea igual a un valor exacto, eso es 0. ¿Está bien? ¿Por qué es 0? ¿Por qué es 0? Fíjense. Supongamos, hagamos una especie de juego. Supongamos que yo tenga un círculo entonces una especie de reloj, ¿sí? Una especie de reloj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el cual este círculo que está acá, aparente, no es tan círculo, pero bueno, me salió así. Esto representa un continuo, ¿se dice? ¿Sí? O sea que acá están todos los posibles valores que puede tomar cierta variable. ¿Está? Entonces, supongamos, yo tengo una flecha, ¿sí? Una aguja, ¿sí? Entonces vamos a hacer una especie de juego, en donde vamos a decir, a ver, si a este reloj lo divido en dos partes, ¿sí? Y lanzo la aguja, o sea, la hago girar a la aguja, ¿sí? La hago girar, y yo me intereso en saber cuál es la probabilidad que la aguja caiga en esta mitad, ¿sí? ¿Cuál sería la probabilidad de eso? Que la aguja caiga en esta mitad de acá. 1/2. Claro. La probabilidad de que caiga una mitad sería 1 sobre 2. Perdón, 1 sobre 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo lo divido en 4? Y me pregunto lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga ahora en este cuarto? 1/4. 1 sobre 4. Perfecto.
Imaginemos que seguimos dividiendo esto. ¿Sí? Seguimos dividiendo, lo seguimos dividiendo, lo seguimos dividiendo, lo seguimos dividiendo. ¿Sí? Hasta llegar al punto en que yo les pregunto, lo seguí dividiendo tanto que me queda solamente este punto. ¿Sí? Este punto que está acá. Este punto. Y yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la flecha caiga en ese punto? Exactamente. ¿Qué me dicen? O sea, fíjense, a medida que yo voy dividiendo este reloj, evidentemente la probabilidad que pasa, lo divido en 8. Entonces acá va a ser un octavo. La probabilidad es un octavo. A medida que yo voy la vamos dividiendo, esto se va haciendo más grande. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad se va haciendo más grande también acá abajo. En 8 lo divido en 8, lo dividí en 12, lo dividí en 50, lo dividí en... Ahora, si me preguntan cuál es la probabilidad en ese punto, sería 1 dividido ¿cuánto acá? Infinito. Infinito. Exacto. ¿Y eso qué igual? A Cero. 0. Perfecto. De ahí sale. O sea, cuando la variable es continua y puede tomar cualquier valor en un intervalo continuo, la probabilidad en un punto va a ser 0. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la probabilidad, supongo, yo los mido a ustedes, ¿sí? Les mido la altura a ustedes, ¿está bien? Entonces la altura es una variable continua. Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad de que uno de ustedes mida exactamente 1,75, 69, 10, 2, 41, 07, 989. ¿Sí? O sea, como la variable es continua, ¿puede llegar a tomar este valor? Sí. Entonces, la probabilidad de que alguien mida exactamente esto, centímetros, 0. ¿Está bien? Porque estoy trabajando con un valor muy exacto, ¿sí? En variable continua, que no lo voy a encontrar nunca. Entonces, esto me obliga a que cuando yo estoy trabajando con variable continua, yo lo que voy a tener que hacer es armar intervalos para calcular probabilidades. ¿Sí? O sea que esta tablita que yo decía antes que podíamos armar de x y p de x, cuando x1, x2, x3, y acá le poníamos la probabilidad, esto no voy a poder hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que x igual a 1 va a ser 0, que x igual a 2, 0, que x igual a 3, 0. A ver, porque este va a ser variable continua. Bueno, entonces, ¿cómo voy a operar acá? Esto me va a generar a mí que, si la variable es continua, una distribución de probabilidades, si yo la graficara, esto puede ser que me dé una cosa así. Supongo. Esto vendría a ser una distribución de probabilidades para una variable que es continua. Fíjense cuál es la diferencia con la anterior. Y bueno, con la anterior, en el gráfico de acá arriba, fíjense cómo era el gráfico. Si esto es discreto, esto origina varas o bastones, un gráfico de varas o bastones. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo variable continua, esto va a ser una curva continua, porque x puede tomar cualquier valor. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Si yo tengo esto acá, va a ser, la voy a tener que calcular haciendo un intervalo entre dos valores, supongamos que sea A y B, y voy a decir que el área que hay debajo de esa curva, de esa función, es la probabilidad, o sea que esto va a ser la probabilidad de que X se encuentre entre A y B. ¿Sí?
y la voy a definir así a la probabilidad. La probabilidad para variable continua va a ser un área debajo de la función de distribución o de la distribución de probabilidad que yo tenga de esa variable. ¿Está bien? Entonces, y si yo quiero calcular en un punto, y bueno, tendré que hacer un área pequeñita alrededor de ese punto, pero siempre trabajando con un área. ¿Está bien? Ahora, si la probabilidad, fíjense, decíamos, si la probabilidad, no me anda bien, si la probabilidad entre A y B, la probabilidad de X entre A y B, es eso, ¿cómo hago para calcular esa área? De matemática de los años anteriores, ¿cómo se hace para calcular un área en matemática? Integrando. Integral, exacto. O sea que esto va a ser la integral de A hasta B de una función de probabilidad de X de dx, por diferencial de X. ¿Está bien? No queda otro, ya hay que integrarlo. ¿Está bien? Hay que integrarlo. Esta distribución de probabilidades para variable continua tiene un nombre específico que se llama función de densidad. O sea que para variable continua, esta es función de densidad, y la forma de calcular la probabilidad va a ser de esta manera. ¿Está bien? Integrando, ya vamos a ver que después no nos vamos a meter mucho con el tema de integrales, no es la idea, no se asusten, pero bueno, el concepto lo tenemos que tener. Ahora, así como en el caso anterior, acá también tengo una función distribución, ¿sí? Una función que me va a ir acumulando acumulativa. Una función que me va a ir acumulando probabilidades. Y en este caso lo que me va a ir acumulando es áreas, ¿sí? Porque ya sabemos que en variable continua las probabilidades son áreas debajo de una función de densidad. Entonces, fíjense, si a esta área, ¿sí? Yo la podría calcular con la función de distribución acumulada haciendo el siguiente cálculo. Yo podría decir, la probabilidad entre A y B de esta área es igual al acumulado, o sea, el área acumulada hasta B, ¿sí? O sea, sería todo esto, el acumulado hasta B sería hasta ahí, ¿sí? Menos el acumulado hasta A, ¿sí? El acumulado hasta A sería esta parte de acá. No sé si se entiende. O sea, el acumulado, acuérdense que yo acumulo desde menos infinito hasta más infinito, o sea, de los valores menores de la variable hasta las mayores. Entonces yo vengo acumulando desde áreas desde acá, hasta allá. Entonces digo, acumulo. Entonces, esta área roja va a ser, la puedo calcular haciendo la acumulada hasta B, o sea, yo vengo, acumulo toda esta área hasta acá, y a eso le resto lo acumulado hasta antes hasta área. Y por diferencia me va a quedar lo rojo. Entonces yo, con la distribución acumulativa, también puedo llegar a calcular esta área de acá, digamos, con el mismo concepto. ¿Sí? Ahora, esta función de densidad tiene como propiedades algo muy parecido, digamos, a lo que vimos anteriormente de lo acumulado y demás. ¿Sí? Pero primero es, la función de densidad es siempre mayor o igual a 0. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque las probabilidades siempre van a ser mayores a 0. ¿Está bien? Acuérdense que las probabilidades van entre 0 y 1. O sea que, perdón, acá yo escribí mal, es f de x,
va a ser siempre mayor o igual a 0. O sea, la función densidad f de x, esta curva, o sea, me va a dar siempre valores mayores a 0, porque me va a dar probabilidad de ocurrencia, me va a dar áreas. No hay áreas negativas, por lo menos en este caso, nosotros acá no vamos a tener. Y por otro lado, la integral desde menos infinito hasta infinito de esa función, ¿a qué les parece que va a dar igual esto? Si yo integro, dice toda el área de la curva. Toda el área de la curva, ¿a qué será igual? ¿A 1? A 1. A 0. Exactamente. Si se fijan, esto es como que yo estoy sumando, en el caso de arriba, estoy sumando todas las probabilidades de ocurrencia acá. Si yo sumo todas las probabilidades, me va a dar 1. Acá. Esto me da 1, habíamos dicho. Bueno, acá lo mismo, nada más que acá, en vez de probabilidades individuales, yo tengo áreas. Entonces acá, si yo tomo toda esta área, la integro desde punta a punta, eso me va a dar 1. ¿Está bien? Bueno, sería conveniente que ustedes repasen un poquito de integrales, es decir, repasemos por lo menos las integrales inmediatas. ¿Sí? Las integrales inmediatas, cuáles eran los resultados y cómo hacíamos para, para resolverla, porque vamos a usarla un poquito en el práctico 6. No es la idea, digamos, en los parciales no tomamos integrales en sí, digamos, vamos a tomar otro tipo de cálculo, siempre generalmente obviamos este cálculo de integrales porque no es la idea de refusarlo, a pesar de que ustedes deberían tener ya algún tipo de manejo de cálculo. ¿Sabes? Entonces, repasemos un poquito para ver por lo menos las más sencillas, y con eso vamos a tener para el práctico. ¿Ah? Bueno, esto es lo que quería ver, ya son casi sí, son 3 y pico, ya me pasé. Hasta ahí nomás vamos con esto vamos a empezar la clase que viene, el práctico 6 a full. ¿Sí? Con esta teoría que vemos acá, cómo se trata variable continua y variable discreta, ya con esto tenemos para empezar el práctico 6 tranquilo. Así que bueno, de ahora en más, hasta ahí vamos. Consultas, no sé si tienen alguna consulta para el parcial. Profe, Profe, Sí. yo le quería hacer una consulta. Cuando vamos a hacer la interpolación y no tenemos un dato anterior, ¿ponemos 0? A ver, ¿en qué caso estás hablando? ¿Interpolación para qué? ¿Qué estás calculando? En los cuartiles, los percentiles y los Ajá. deciles. Cuando vas a hacer la interpolación, cuando vos el límite inferior no lo tenés, digamos. ¿Así? ¿En qué caso, a ver, decime, tenés algún ejemplo? Cuando no tenemos un dato anterior, por ejemplo, en la frecuencia acumulada. Entonces, 0. Ah, bien, profe. Y por ejemplo, el cuartil 1, cuando coincide con el mínimo para graficar caja y sesgo, lo dejamos así, digamos, o sea, le faltaría un sesgo si coinciden. Claro, si coinciden, le faltaría el sesgo. Sí, generalmente, a ver, te va a pasar eso cuando tenés poquitos datos. ¿Sí? Generalmente pasa eso cuando no hay casi datos, estás trabajando con poquitos datos. Si trabajas con una cantidad considerable de datos, no te va a pasar eso, nunca. Capaz que creo que sí, en los prácticos podría llegar a ser que hay algún ejemplo en el cual tengas ese problema, ¿sí? Pero no es algo que sea, que se te pueda dar en la práctica ni tampoco en los parciales. ¿Tá? Pero sí, debería, Profe, si coincide, te da y el mismo. la última consulta respecto a este tema. Cuando tenemos, bueno, graficamos caja y sesgo teniendo un cuadro de distribución de frecuencia. Al mínimo y al máximo, ¿tomamos de los datos que nos dan o de los intervalos? De los intervalos sería. O sea, tenés que Ah, bien, tomar bien. el mínimo sería el límite inferior del primer intervalo y el máximo sería el límite superior del último intervalo.
Gracias, profe. Buenísimo. Profe, una consulta. Sí, Supóngase que nosotros tenemos una muestra par de 12 elementos y supóngase que tenemos que calcular el cuartil 1. Haríamos 12 más 1, que es 13, sí. dividido 4, y eso me da 3,25. O sea, tendríamos que tomar el X, que está en la posición 3,25, pero ¿cómo sería eso o cómo se procedería en ese caso, profe? Ah, ok. Ahí es donde va se llama también interpolación. A ver, ya te digo, ya te comparto. El pizarrón así lo hacemos. Dame un segundo que escondo acá. Bueno, si vos tenés 12 datos, claro, vos tenés que buscar, a ver, veamos, tenés el dato 1, el dato 2, el 3, el, sí, el 4, el quinto y así, ¿sí? Hasta el 12avo, así es, ¿no? Entonces el cuartil 1 te da que es el valor que está en la posición 3,25. ¿Así? Claro, profe, sí. Claro, entonces, lógicamente, a ver, yo te diría, bueno, ¿dónde está el valor? Bueno, ¿está entre el 3 y el 4? Sí, está entre estos dos valores, entre el tercero y el cuarto. Si yo trazo acá una línea, ¿está al medio de esos No dos al valores? medio, no. No está al medio, ¿cierto? ¿Está No, antes del medio? ahí estaría. Claro, está ahí, está ahí. Entonces yo lo que hacemos acá es interpolar, a pesar de que, a ver, nosotros en la cátedra les exigimos que interpolen. Interpolación es una forma matemática, interpolación, es una forma matemática de conseguir exactamente el valor que está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Yo parto del valor que está en el tercer lugar, y a eso, fíjate que yo para llegar a este punto, yo tengo que sumar algo. Sumo. ¿Qué sumo? Si nosotros ponemos que esto es una unidad, digamos, la tratamos a esta distancia como si fuera una unidad, entonces yo tendría que sumar el 25% de esa unidad. Entonces, bueno, yo voy a hacer, ¿qué voy a sumar? El 0,25 de la diferencia entre el cuarto menos el tercero. ¿Ya? Entonces, haciendo esto, yo me aseguro en caer acá. Ahí. Entonces, una vez que tengo esto, ya voy a reemplazar. ¿Tenés los valores ahí? ¿Cuál era el primer dato? El primero o el tercero y el cuarto, no sé. Ah, no, profe, era un ejemplo del Ah, un práctico ejemplo. que justamente tomaba, era una muestra de 50 datos y me Ya, da creo que 12,5 la posición, 12,25 la posición, y perfecto. bueno, pero no tengo los valores a mano, digamos. Ya, le pongamos valores, pongamos que esto sea 5, esto sea 8, esto sea 10 y esto sea 12 o 18. Y esto sea 19 y 20, hasta el máximo. Entonces yo acá, ¿cuál sería el cuartil 1 en definitiva? Entonces me voy al tercero, que es el 10. Entonces haría el 10, 10. ¿Qué sumo? El 25% de la diferencia entre el cuarto, que es 18, menos el tercero, que es 10. Entonces, ¿esto cuánto da? Que sería 10 más, me queda 18 menos 10, son 8, ¿no es cierto? Por 0,25 son 2. O sea que el valor, el cuartil es 12. ¿Sí? Bien, bien, profe.
Y eso Ahora, sería aplicable también a decil y percentil, ¿no? exacto, en cualquier caso en donde el orden quede con decimal. Y fíjate que acá el decimal es lo que vos le sumas de la diferencia. La tomas como un porcentual, digamos. Entonces, por ejemplo, si en vez de 3,25, que es el otro caso en los cuartiles, te vas a encontrar con que podés tener 3,75 también. Entonces, en este caso, ¿qué haces? Sumás el 75% acá, de la diferencia. ¿Sí? O sea, porque acá, si vos tenés el valor, tenés que buscar el valor que está en la posición 3,75, va a estar aquí. ¿Sí? Más, ahí, de la distancia entre el tercero y cuarto, más de la mitad. Bien, profe, muchas gracias. Sí, entendí. Buenísimo. Acá tengan cuidado porque hay Lo en mismo es algunos bajo libros, los 5. una cosita más, en algunos libros quiero que aclararles algo. En algunos libros, si les toca el cuartil de este tipo, ¿sí? Directamente lo toman al tercero, o sea, lo redondean al más cercano. ¿Está bien? Que es un criterio válido también, por eso les digo. Eh, entonces, nosotros en la cátedra preferimos calcular exactamente el valor. ¿Sí? Exactamente el valor. ¿Cuál es la desventaja con calcular exactamente el valor? Que yo a este valor, cuando llego yo, que fíjense que acá, cuando hicimos por el 25, eh, me da el valor 12. ¿Sí? Pero yo a 12 no lo tengo en mi lista, no lo tengo en mis datos a ese valor. ¿Está bien? Entonces, en una interpolación exacta me va a dar como resultado seguramente un valor que no lo tengo. Por eso es que en algunos casos, directamente, en algunos libros, recomiendan directamente tomar el más cercano. El tercero, si es 3,25, me voy al tercero; si es 3,75, me voy al siguiente, me voy al cuarto. Y elegiría el 18. Entonces elegiría o el 10 o el 18, dependiendo a dónde me cae. ¿Ah? Bueno, esa Profe, y era en el la. caso que tengamos X, nos dé, por ejemplo, el cálculo de algún percentil, X en 0,30 o un número que sea 0, ¿cómo hacemos en la interpolación? Directamente lo toma al valor mínimo. Ahí. Porque si te da un valor que está en la posición 0, algo, 0,30 supongamos, quiere decir que el valor está antes del primero, digamos, ¿no es cierto? Está antes de acá. Y no tenés valores Sí, acá, no tenés valores, y tampoco tenés como para interpolar, porque no sabés, no tenés ningún punto acá como para sumar algo y nada. Entonces directamente en esos casos, tomalo al primero. al mínimo. ¿Cómo? ¿Al mínimo sería el primero? Claro, el valor más chiquito, exacto, al Ah, mínimo. bien, bien. Son, Gracias, pues profe. esos casos generalmente no lo van a tener los parciales. Porque esto pasa cuando tenemos poquitos datos. ¿Sí? Cuando trabajamos con 6 datos, 8 datos, 10 datos, ¿sí? Podemos llegar a tener ese tipo de cositas. Si no, no es no es frecuente que pase. Sí. ¿Alguna otra consulta así concreta? Profe, Sí. en el caso que nos pida que determinemos el coeficiente de correlación lineal, ¿es el de Pearson? Sí. Sí. Correlación lineal es de Pearson. Si no te Gracias, tendríamos que profe. pedir específicamente correlación de Spearman, que vimos también, ¿no?
Profe, Sí, en el tema de distribución de frecuencia, ¿yo elijo en cuántas clases dividir? si vos elegís en cuántas clases, Sí. sí. Si te pedimos que armes una distribución de frecuencia y te damos los datos para armarla, te damos los datos de inicio. Cuando te decimos, te damos 100 datos, y con eso que armemos una distribución de frecuencia, sí, en ese caso tendrías que vos solita determinar cuáles van a ser la cantidad de grupos, todo, digamos. A ver, gracias. Ok. A ver, respecto de eso, generalmente en los parciales, como tenemos un tiempo bastante cortito, no les pedimos que armen la distribución de frecuencia, ¿está bien? Generalmente les damos ya una distribución de frecuencia armada, y sobre eso, sí, lo que pedimos usualmente, lo que vi que se toma, es calcular los indicadores. Entonces, que sepan ustedes calcular los indicadores a partir de una distribución de frecuencia. Entonces ahí le podemos pedir media, mediana, modo, cuartiles, los percentiles, que interpreten. A eso prestenle mucha atención. Cómo calcular, apréndanse las formulitas esas de cálculo que son fáciles, digamos, apréndanse de memoria, y apréndanse la interpretación de todos esos indicadores. ¿Sí? Que eso es tema central de acá. Si quieren, a ver, yo lo que puedo hacer es orientarlo un poquito, porque del práctico 1, a ver, del práctico 1, ¿qué es lo que uno quisiera que ustedes se lleven o que aprendan, ¿no? Primero es eso de que el concepto de una distribución de frecuencia y cómo leer ese cuadro de distribución de frecuencia. ¿Sí? Primero, cómo interpretarlo, cómo leerlo. Eso es lo fundamental ahí. Y después, a partir de la distribución de frecuencia, lo que les decía, calcular todos los indicadores. Indicadores de posición, de variabilidad y de forma. Y que ustedes sean capaces de describir ese conjunto de datos que a su vez ya está resumido en una distribución de frecuencia. Si eso es lo principal ahí, o sea que básicamente tendrían que ver las fórmulas, digamos, de calcular y la interpretación. Del práctico 1 es eso, fundamentalmente. Del práctico 2 son gráficos, generalmente no entra nada en el práctico 2 porque es un práctico muy sencillo. Y el tema de gráficos, digamos, hoy por hoy, hacerlo a mano, o sea, pedirle que ustedes grafiquen a mano es algo arcaico totalmente, no, nunca vamos a graficar a mano ya. Olvídense de graficar a mano, siempre van a tener un software, algo para graficar, o si no, el mismo Excel, o sea que es difícil. Generalmente eso para un práctico, para un parcial escrito es muy complicado para evaluar. Ya en algún momento, capaz que podamos usar las computadoras, cuando volvamos a la presencialidad, pero eso todavía no, en la cátedra todavía no está previsto a corto plazo. En el práctico 3 bueno, ahí es donde empezamos a trabajar con datos sin agrupar, o sea, los indicadores para datos que no están agrupados, eso también puede ser, generalmente ahí entra algo de eso, ya sea que les pidamos media varianza o desvío, y que me lo interpreten, igual cuartiles o percentiles, así que eso tengan cuidado también para establecer bien clarita la diferencia en cómo se trabaja cuando tengo datos sin agrupar respecto de cuando yo tengo ya los datos previamente ya metidos en una distribución de frecuencias en los cuales ya de por sí pierdo eficiencia. Pero bueno, pero hay que saber también trabajar de las dos formas, ¿tá? Entonces, práctico 3, lo central sería que ustedes sepan calcular todos los indicadores e interpretarlos para datos sin agrupar. El tema de media y varianza combinada, que es esto de cuando yo tengo dos grupos y dos sucursales y voy mezclando y quiero saber la media total y la media de uno, si se van, si vienen.
Pero eso generalmente no entra. ¿Sí? O sea, yo no lo profundizaría mucho, más allá de que si quieren verlo por las dudas, digamos, hay baja probabilidad, ahora que ya sabemos probabilidades, ya podemos hablar de eso. Hay baja probabilidad de que entrara una cosa de eso. Después el práctico 4 es de análisis descriptivo de bivariado, o sea, cuando yo tengo dos variables, puede ser. Ese también es central. Ese también es central. ¿Por qué? Porque hay muchos análisis en los cuales van a tener que hacer ese tipo de descripción entre dos variables. ¿Sí? Entonces, en general, eh, uno tiende a analizar dos variables. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque yo quiero saber, supongamos, eh, a ver, si yo aumento, digamos, si yo aumento las ventas de mi empresa, yo quisiera saber o estimar ese aumento de ventas o el nivel de ventas que yo tengo en la empresa, y entonces yo para estimar ese nivel de ventas yo podría ocurrirse agarrar y decir, bueno, eh, busco una variable que tenga asociación con esa variable venta y la traigo, armo un modelo bivariado, y de esa forma poder estimar las ventas usando otra variable que evidentemente la tengo que buscar relacionada con la venta. ¿Sí? Supongamos, no sé, la cantidad de vendedores que yo tengo. ¿Sí? Entonces yo digo, cantidad de vendedores con facturación de ventas, con nivel de facturación. Yo quiero estimar el nivel de facturación y me ayuda, busco una variable que esté relacionada y busco la relación y veo si hay relación lineal y eso me ayuda. ¿Sí? Entonces, ese tema es un tema central en estadística, ¿sí? Análisis de datos bivariados, que contengo dos variables. Los que los que van a hacer economía, digamos, no sé si hay acá alguien que estudia la licenciatura en economía, pero se va a cansar de hacer este tipo de análisis, o sea, es casi pan de todos los días, sobre todo cuando hagan econometría. ¿Sí? Eh, entonces, el práctico 4 lo que tiene que saber es calcular los coeficientes de ese modelo, ¿sí? El B sub 0 y el B sub 1, interpretar esos coeficientes, y después, bueno, calcular covarianza, tiene que saber calcular la covarianza, tiene que saber calcular el coeficiente de correlación, tiene que saber calcular el coeficiente de determinación, que lo vimos, y después interpretarlo. Y después de ese práctico, el último está el tema del coeficiente de Spearman, coeficiente de correlación de Spearman, que, a ver, en general eso es un temita que para mi gusto correspondería a estadística 2. ¿Sí? Está en estadística 1 como una especie, me imagino, que de concepto introductorio, por lo cual evaluarlo en estadística 1 yo no lo metería, pero bueno, no sé, está en el práctico, puede entrar. Entonces, pero bueno, también hay baja probabilidad de que tomen ese tipo de conceptos de Spearman, el coeficiente de correlación de Spearman. Yo me centraría ahí, como le digo, en aprender a cómo calcular el modelo, ¿sí? Los coeficientes del modelo y cómo interpretarlo. Eso es central. Y, como le dije, covarianza, correlación y determinación. Y del práctico 5, bueno, el práctico 5 también, digamos, puede entrar, hay mucha probabilidad de que entre algo de eso, sobre todo el cálculo de probabilidades y el teorema de Bayes. Y el teorema de Bayes casi, estudia el teorema de Bayes, ¿sabes? Vayan por ese lado. También es central el teorema de Bayes, porque yo con el teorema de Bayes también puedo darme cuenta si ustedes ya aprendieron a calcular probabilidades y pudieron establecer la diferencia entre probabilidades simples o marginales. ¿Sí? Las probabilidades simples, acuérdense que están en los márgenes de la tabla, probabilidades conjuntas y probabilidades condicionales. O sea, en Bayes vemos, es como un combo donde yo tengo que saber los tres conceptos para poder entender Bayes. Es decir, fácilmente es evaluable por ahí para darme cuenta si ustedes saben los otros conceptos.
Y también algún otro ejercicio, como por ejemplo el de las tablas, digamos, le doy una tabla de contingencia y le pido cuál es la probabilidad de que pase tal cosa, de que pase tal y tal cosa, la unión de dos cosas. Vendría a ser un ejemplo de los primeros que tenemos en práctica. El último tema del práctico 5, que son reglas de conteo, eso generalmente tampoco entra mucho, digamos, no tiene mucho sentido tomarlo porque son reglas matemáticas que no van al hecho de saber o no calcular probabilidades, sino más bien a calcular un conjunto de resultados posibles. ¿Está? Yo ahí también les digo que hay baja probabilidad de que entre algo de eso. Independientemente de eso, cuando yo digo que hay baja probabilidad, no estoy diciendo que no va a entrar, ¿no? Yo digo que hay baja probabilidad. Y bueno, y eso sería, hasta ahí entrarían, son todos los temas que pueden llegar a ver. Hay unas cuantas fórmulas que tienen que aprenderse, sí es cierto, con lo cual yo cuando estudié esto en algún momento, yo lo que hice fue hacer un resumen de todas las fórmulas, ¿sí? Hay que hacer una hoja, plantear, sentarse y hacer una hoja de resumen con todas las fórmulas. Y después, y al ladito algún machetito de cómo se interpreta, cómo se lee esos valores. Y bueno, y de ahí en más, tratar de memorizarlo, ¿está bien? En el parcial, traten de estar tranquilos para leer la consigna, ¿sí? Muchos errores de los parciales surgen porque no interpretan la consigna, ¿sí? No la entienden o no la leen bien. Entonces, tómese el tiempo de leerla bien, tranquilo, para ver sobre todo la pregunta, cuál es la pregunta que le hacemos. Porque la pregunta es generalmente la que marca qué es lo que tienen que hacer ustedes para responder esa pregunta, ¿sí? Entonces, por ahí vayan más que por otro lado. Bueno, eso sería lo que deberían saber, digamos. No sé si tienen alguna otra pregunta así concreta más de algún ejercicio, de algún práctico. Profe, Sí. ¿podríamos analizar el ejercicio 20 del último trabajo práctico? No lo entendí. Sí, a ver. Dame un cachito que lo busco. El 20, ¿cuál era? Sí, el 20. ¿Este de la aseguradora? Sí. Bien. Dame un segundo que lo busco, a ver si lo tengo en la resolución acá yo. Bueno, a ver, veámoslo, analicemos. Capaz que otro tiene la misma consulta y le allanamos el camino. Dice, una aseguradora ofrece seguro de vida a hombres de 60 años. ¿Sí? Las tablas de mortalidad indican que la probabilidad de que un hombre de esa edad sobreviva 8 años es de 0,98. Si el seguro se ofrece a 4 hombres de 60 años, pregunto, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que los 4 sobrevivan el año? No, sobrevivan. Bueno, ¿vos lo intentaste hacer? Por lo menos. Sí, profe, pero no entendía cómo poner los datos. Y Ajá. creo que con valles, que no. No, no. Por ese lado no. A ver, veamos.
Acá, los datos que me dice acá es, yo tengo una variable x, ¿cierto? ¿Cuál es mi variable? ¿Cuál es x acá? ¿Cómo la definimos? O si no, definamos esto de acá. ¿Qué es 0,98? Mejor. Probabilidad que sobreviva, digamos, Claro, la el hombre. probabilidad de que sobreviva. Eso es 0,98. Entonces, dice, si el seguro se ofrece a 4 hombres. O sea, yo esto es, digo, yo voy, selecciono una persona, perdón, selecciono un hombre de 60 años, selecciono un hombre de 60 años, y yo sé que la probabilidad de que ese hombre sobreviva este año es de 0,98. ¿Está bien? Por lo tanto, la probabilidad de que no sobreviva, o ¿cómo le podemos poner así para que no sea tan vasto? La probabilidad de que muera, perdón la palabra, por ahí me dio. La probabilidad de que muera, ¿cuánto es? 0,02. Claro, 0,02. Entonces, si yo selecciono una sola persona, yo sé que tiene esas probabilidades. ¿Sabes? Ahora, ¿qué pasa? Dice, el seguro, dice, se ofrece a 4 hombres. Entonces, yo le había dicho, cuando tenemos repetición de observaciones, hago un experimento, digamos, en varias veces, ¿qué herramienta me convenía utilizar ahí para presentar esa situación? Cuando tenía varias, la primera, la segunda, la tercera elección, la cuarta elección, la quinta elección. Diagrama de Gantt. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Un diagrama de árbol? Claro, diagrama de árbol. Siempre cuando vean que les dice, bueno, se seleccionan a 5, se seleccionan a 3, se seleccionan a 2, se seleccionan, cuando sean más de uno, siempre lo ideal es ir por el tema del árbol, ¿sí? Porque con eso ya me aclaro bastante la situación. Entonces, ¿cuál sería acá la forma de hacer el árbol? Voy a borrar acá, a ver si lo puedo hacer acá. Entonces yo digo, si selecciono una persona, esta es la primera, ¿qué puede pasar? Dos cosas, que sobreviva o que no Que sobreviva. muera. Entonces la probabilidad de que sobreviva, la primera es 0,98 y que no sobreviva 0,02. ¿Sí? Cuando selecciono el segundo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que sobreviva? 0,98. Claro, va a ser la misma, exacto, va a ser la misma siempre. ¿Sí? Independientemente de que acá el primero haya sobrevivido o no. ¿Está bien? Entonces, si sigo armando esto, la tercera voy a tener una cosa así, y después la cuarta voy a tener, bueno, otra así. De acá, de acá, de acá, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Este sería el árbol entero de los cuatro. Entonces ahora ya tengo, una vez que tengo el árbol, ya, digamos, acá está todo lo que puede pasar. O sea que es difícil que le erremos en contestar la pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que los 4 sobrevivan? ¿Cómo sería acá? ¿Cuál es el camino, digamos? La primera rama. Claro, perfecto. Sería esto. Multiplicar todas las primeras ramas. Claro, ¿por qué multiplicar? Y porque esto, el resultado de multiplicar 0,98 por 0,98 por 0,98 y por 0,98, ¿esto qué tipo de probabilidad es?
Pues nosotros acá teníamos la primera ¿Conjunta? rama, ¿perdón? La primera rama, ¿qué tipo de probabilidad era? Simple. Sí. Todas las demás ramas, ¿qué son? Condicionales. Condicionales. Y la multiplicación, ¿qué era? Conjunto. Conjunto. O sea que esto es la probabilidad de que sobreviva el primero, y sobreviva el segundo, y sobreviva el tercero, y sobreviva el cuarto. ¿Sí? Sobreviva, y sobreviva, y sobreviva, y sobreviva, o sea, conjunto. O intersecciones, digamos, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno no sobreviva? Multiplico de la segunda rama y después los otros que sobrevivan. ¿Cómo sería? Entonces, sería a ver, vamos a analizar. Dice, 0,98 ¿sí? al cubo sería por los 0,02. Ajá. Está bien, por ahí va la cosa, pero fíjate, la probabilidad de que por lo menos uno no sobreviva. Y acá te hago este gráfico que, a ver, este ejercicio por ahí lo vamos a ver mejor, lo vamos a entender cuando veamos ahora el práctico 6. Pero vamos adelantándonos. Me sirve porque, fíjate, si yo tengo mi variable x, que es cantidad de personas que, dice, no sobreviven, ¿no? Me está preguntando. Entonces yo, x, si yo tengo 4 personas, o sea, yo evalúo 4 personas, yo te digo, pregunto, a ver, ¿qué valores puede tomar x? Del 1 al 4. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos bien? Entonces, fíjate, si yo acá hago esto, ¿sí? Entonces digo, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que por lo menos uno no sobreviva. O sea, que estoy hablando que uno, por lo menos uno, ¿qué significa? Uno o más muera. ¿Sí? Uno o más no sobreviva. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué valores de la variable comprende ese requerimiento? Uno o más. ¿Sí? Incluye el 1, incluye el 2, el 3 o el 4. Este es uno o más. ¿Estamos bien? O sea que yo lo que estoy diciendo acá es busco la probabilidad de que X, cantidad de personas que no sobreviven, sea mayor o igual a 1. ¿Me siguen? O sea que lo que debería hacer es sumar las probabilidades estas de acá. ¿Sí? Sumar esto. Si quieren, lo ponemos.
decir, esta es una variable, a ver, pregunta, a ver, relacionemos. ¿Esta es una variable discreta o continua? Discreta. Discreta, claro. Entonces, por lo tanto, yo puedo armar una distribución de probabilidades así. Entonces, acá voy a poner la probabilidad de que x sea igual a 1, la probabilidad de que x sea igual a 2, la probabilidad de que x sea igual a 3, y la probabilidad de que x sea igual a 4, eso lo podría calcular. Y yo sé aparte que toda esta suma de probabilidades, desde el 0, perdón, desde el 0, esto me tiene que dar ¿cuánto? La suma esta. 1. 1. Perfecto. Entonces ahora fíjense, yo lo que busco es esta suma, sumar las probabilidades estas, las probabilidades de que x sea mayor o igual a 1. Entonces yo, ¿cómo podría calcular esto? Sin saber, sin saber las probabilidades de acá adentro. Yo podría hacer 1 menos qué cosa me da esto. Porque acá hay, fíjense, esta es probabilidad de que x igual a 0. Y yo quiero calcular esto de rojo. Y yo sé que todo esto suma 1. Entonces yo por complemento, yo puedo hacer 1 menos, La probabilidad de que todas sobrevivan. ajá, exacto. ¿Y a qué igual esta probabilidad? Que ninguno muera sería, ¿verdad? O sea, que todos sobrevivan. Correcto. ¿Y a qué igual eso? ¿No es esto? La primera pregunta. Hombres. Ah, sí, sí. Ajá. Entonces este es igual a 1 menos 0,98 a la 4. ¿Te acuerdas de que era? Esto era la probabilidad de que sobreviva el primero, y el segundo, y el tercero, y el cuarto. O sea, que ninguno muera. ¿Qué es esto? Que está acá. Y ahí ya sale el... Este ejercicio en particular, digamos, más corresponde al práctico 6 que vamos a ver, que a este práctico. ¿Sí? O sea que el razonamiento, digamos, recién lo van a adquirir en el práctico 6. De todas formas, digamos, si lo pensaban y lo daban muchas vueltas, iban a llegar a esto seguramente, iban a llegar a algo parecido con vos, que me decías que era el 0,98 al cubo, decías vos. ¿Y por qué? Porque no tenía en cuenta el 0. ¿Sí? Por eso decían al cubo. Eh, pero bueno, por ahí era, digamos, andaba cerca, estaba rondándole vuelta, dándole vuelta, pero bueno, faltaba un poquito más de conocimiento, ¿está bien? Ese sería ahí ese ejercicio. En general, digamos, cuando yo trabajo por el C, cuando hay una repetición de experimentos, y le decimos, se seleccionan 2, 3, 4, 5, y yo quiero de esos 5, de esos 4, de esos 3, calcular probabilidades, el diagrama de árbol es fija. ¿Sí? Me esclarece bastante, y yo lo puedo razonar, y lo puedo ver, incluso puedo hacer alguna tabla así como esta, ¿está bien? Por ahí va la cosa. Lo mismo con valles. Con valles también vieron que cómo se clarifica la cuestión cuando uno presenta valles como un diagrama de árbol. ¿Está bien? Lo otro que también tendrían que prestarle atención es, a ver, creo que hay situaciones que tienen dos, a ver, yo les doy, supongamos que acá,
Esto sería sobrevive y no sobrevive. ¿Perfecto? Supongo que elijamos dos. Sobrevive y no sobrevive. Sobrevive y no sobrevive. ¿No? Entonces yo acá, supongo tengo, sigamos el ejemplo. 0, 0, 98 y 0,2. No, que tengo dos nada más. Este diagrama de árbol, cuando yo tengo dos ramas, quiere decir que tengo dos selecciones, yo lo podría presentar en una tabla de contingencia de 2 por 2. ¿Sí? Por acá digo, sería sobrevive y no sobrevive, y sobrevive y no sobrevive. ¿Sí? O sea que esto es la persona 1, va a ser la 2 y este es la 1. La persona 1 y la persona 2. ¿Sí? Y yo tengo este árbol. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿qué es lo que va acá? ¿Qué pondría yo acá? ¿Qué probabilidad? Primero, ¿qué tipo de probabilidad hay en la que se ubica acá dentro, en este cuadro? ¿Qué tipo de Probabilidad probabilidad? conjunta. ¿Cómo? Conjunta. Conjunta. En definitiva, todos los que, en resumen, digamos, todos los que hay acá dentro son conjuntas. ¿Sí? Entonces, si yo digo, sobrevive la primera persona y sobrevive la segunda, ¿y acá cuánto pongo? ¿Cuál es la probabilidad de eso? Según este árbol. 0,98 Cero por coma 0,98. Sobrevive uno y sobrevive el otro. 98 al cuadrado, que es 0,96. 0,98 al cuadrado. Perfecto. Sobrevive uno y no sobrevive el otro. ¿0,98 por 0,02? Claro, 0,98 por 0,02. Acá no sobrevive el primero y sí sobrevive el segundo. 0,02 por 0,98. Bien. Y acá no sobrevive ninguno. 0,02 0,02 al cuadrado. Perfecto. Conjunto. Ahora acá, ¿cuánto pongo acá? ¿Qué tipo de probabilidades van acá? Acá y acá, los totales. Probabilidad simple. 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 Perfecto, simple. Vamos a ponerlo con verde. ¿Qué va acá? Sería la probabilidad de que sobreviva el primero. ¿Cuánto es? 0,98. 98. Acá. Que no sobreviva el primero. 0,02. Acá. Que sobreviva el segundo. La probabilidad de que sobreviva el segundo, ¿cuánto es? 0,98. 0,98. Y acá, 0,2. Y acá es 1. Bueno, esta situación la puedo plantear así o la puedo plantear así. Es lo mismo. ¿Está bien? Entonces guarda con eso. En Valles, por ahí también se plantea una situación así. Yo lo puedo plantear así. Pero acuérdense que esto y esto son formas distintas de decir lo mismo, de expresar o de presentar lo mismo. Pero ¿cuál es la idea? Yo tengo que saber cuáles son las probabilidades simples, cuáles son las conjuntas, para poder ponerlos acá. ¿Está bien? Eso guarda con eso porque en la interpretación de Valle por ahí también juega. Bien.
¿Qué más? Profe, Sí. cuando calculábamos el modo para datos agrupados, ¿a qué se refería triángulo sub 1 sobre triángulo sub 1 más triángulo sub 2? O sea, ¿cómo los calculaba los triángulos? Eran, a ver, dame un cachito que lo tengo acá, son los delta, eso, son distancias. Eso. Ya te digo bien exactamente. En el delta 1, eso era lo que ocupamos para calcular el modo. ¿Está bien? Sí, El sí. delta 1 es la distancia en valores absolutos entre el f sub j menos el f sub j menos 1. Y el delta 2 era la distancia en valores absolutos del f sub j y el f sub j más 1. O sea, yo acá comparo la frecuencia del intervalo que yo digo que tiene el modo menos la frecuencia del intervalo anterior a ese. Y acá comparo la frecuencia de la clase modal, digamos, donde está el modo, donde yo digo que está el modo, menos la frecuencia del intervalo siguiente a ese. Y los dos en valores absolutos, o sea, sacarle el signo y Bien. ¿Y f sub j sería el que tiene mayor frecuencia, que claro, en contiene el el caso, modo? sí, el intervalo de mayor frecuencia es donde se supone que está el modo. Bien, gracias, profe. Muy bien. Bueno, creo que ya estamos en horario, nos faltan los 7 minutos. ¿Alguna pregunta más? Ah, hoy asistencia, tuve un problemita con el formulario, así que no lo pude hacer. De todas formas, estamos en clase de consulta, no hay asistencia hoy, estamos todos presentes, así que no hay problema con eso. Eh, bueno, listo entonces. Cualquier cosa, acuérdense que hay consultas todavía hoy, y mañana hay consultas de otros profes si quieren, si tienen alguna cosa así urgente para ver, ¿está bien? La asistencia es un requisito para rendir, no es requisito para rendir, así que no sea un problema, preséntense tranquilos, no hay problema. Preséntense y aprueben, es lo importante. Así regularizamos la materia. Bueno, suerte para mañana, ya nos estaremos viendo si Dios quiere ahí en la sala. Nos veremos nosotros entonces el lunes que viene.